Hay rincones ocultos en el Valle del Cauca donde el dinero de la cocaína levantó imperios tan inmensos y tan silenciosos que, incluso décadas más tarde, la propia tierra parece aferrarse al oscuro secreto de lo que ocurrió allí. Una zona donde los inmensos cañaverales se extienden kilómetro tras kilómetro bajo un sol asfixiante que no perdona ni revela absolutamente nada. Aquí, las carreteras de tierra roja serpentean entre fincas fantasmas sin nombre en los mapas, pero que en los archivos de la DEA cuentan con coordenadas muy precisas, números de caso y fotografías aéreas, tomadas desde aviones que volaban demasiado alto para que alguien los viera, pero no tanto como para dejar de ver. Y si te acercas lo suficiente a Buga la Grande, por esa trocha de barro que nadie señaliza ni repara, vas a encontrar lo que queda de una de estas propiedades. Una imponente verja de hierro negro que alguna vez representó un símbolo de poder absoluto y que hoy simplemente se oxida en silencio total, mientras las enredaderas la devoran centímetro a centímetro. Hay una piscina rectangular de 20 metros donde el agua terminó siendo reemplazada por hojas secas y un musgo verde cubriendo los azulejos color turquesa que caen a pedazos, como la piel seca de algo que falleció hace ya muchísimo tiempo. Un inmenso sistema de antenas resiste sobre el techo principal. Apenas unas varillas de metal dobladas por el viento que en su momento conectaron esta misma propiedad con docenas de puntos clave por Colombia, Panamá y Venezuela, y según cuentan varios habitantes de la zona, que prefirieron hablar bajo condición de anonimato, queda un par de zapatos de cuero negro que nadie jamás ha tocado, nadie ha movido, y nadie se ha atrevido a tirar a la basura, como si todavía esperaran a su dueño. Esta es la famosa finca El Vergel en Buga la Grande, dentro del Valle del Cauca. El hombre que ordenó construirla se llamaba Wilber Varela, aunque el mundo entero lo conoció por otro nombre, distinto lo llamaban Jabón. Pero ojo, esta no es la típica historia de otro narcotraficante colombiano que levantó una mansión espectacular y que terminó muerto lejos de su casa. Es la crónica de cómo el cartel más temible de toda Colombia, después de Medellín y Cali, fue completamente destruido. No por la DEA, ni por el ejército, ni por alguna fuerza externa, sino por sus propios fundadores. Ellos mismos se mataron entre sí, aplicando exactamente la misma precisión y la misma sangre fría con la que ya habían eliminado a sus enemigos durante años. Esta es la historia de una guerra interna brutal que, según las propias estimaciones de la Policía Nacional de Colombia, dejó más de 2.500 muertos de 2003 a 2008. 0 soldados, 0 agentes, sino personas. Es también la historia de Elvis Contreras, el hombre en quien Jabón confió ciegamente su propia vida, y que fue precisamente el encargado de quitársela. Y es el relato de un poder tan absoluto, tan paranoico y tan cuidadosamente construido sobre la base de desconfiar de todos, que al final solamente podía ser destruido desde dentro. Pero antes de meterte de lleno en esta guerra que destrozó al cártel del norte del valle desde sus cimientos, ayúdame a poder seguir investigando historias que los gobiernos siempre prefieren dejar enterradas. Dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más documentales sobre estos enormes imperios criminales que moldearon América Latina. ¿Sabías que Wilber Varela cambiaba de escondite con tanta frecuencia que hasta sus propios lugartenientes ignoraban su paradero real durante semanas enteras? ¿Sabías que el hombre responsable de ordenar cientos de muertes acabó acribillado en la habitación de un triste hostal, sin escoltas, totalmente desarmado y sin ninguna de esas enormes defensas que llevaba décadas construyendo? Déjame tu opinión en los comentarios para tratar de dimensionar la verdadera magnitud de lo que representó Wilber Varela, todo lo que construyó, destrozó y acabó dejando atrás. Pero para esto, primero debemos conocer al hombre que lo levantó de la nada, y para conocer bien al hombre, hace falta volver al principio, a Roldanillo. Se trata de un municipio del Valle del Cauca, que en la década de los 60 no figuraba en ningún mapa importante. Era un pueblo de casas bajas y calles sin pavimentar, donde toda la economía giraba en torno a la caña de azúcar, el café y la dura supervivencia diaria. Allí los hombres salían de madrugada y volvían con las manos completamente vacías, muchísimas más veces de lo que cualquier familia normal lograría aguantar. Wilber Varela nació ahí el 6 de noviembre de 1957. No fue en una clínica,
ni tuvo médico presente. Nació en una de esas humildes casas de paredes delgadas, donde el hielo de la madrugada terminaba colándose por los mismos huecos por donde se filtraba la luz. No había absolutamente nada en su niñez en Roldanillo que sugiriera que algún día controlaría enormes rutas de cocaína desde Colombia hasta los Estados Unidos, ni que tendría a más de 2.500 hombres bajo su mando directo o indirecto, ni que su nombre llenaría los archivos más secretos del Departamento de Justicia estadounidense. Nada, salvo un detalle. Desde muy joven, quienes lo trataron siempre describen a Varela como un tipo sumamente observador. No era el muchacho más fuerte del grupo, ni tampoco el más violento, sino el que simplemente miraba, calculaba y esperaba. Según revelan fuentes muy cercanas a su entorno, en aquellos años, Wilber Varela tenía una capacidad fuera de lo común para leer a cualquier persona. Sabía identificar qué querían, a qué le temían y, sobre todo, cómo usar ambas cosas, y en un pueblo donde la violencia siempre fue el idioma principal, él aprendió a hablarlo con una gramática totalmente propia. Ya a finales de la década de los 70, el Valle del Cauca vivía una transformación muy silenciosa. La cocaína comenzó a fluir en masa desde los laboratorios de las montañas colombianas, directo hacia los ansiados mercados de los Estados Unidos. Y con ese tremendo flujo, aterrizó algo que Roldanillo jamás había visto: dinero de verdad. Nada de dinero de la caña o del café. Dinero en efectivo, moviéndose en unas cantidades que simplemente no tenían nombre en el vocabulario de un trabajador agrícola. Varela tenía poco más de 20 años cuando entró en contacto con las primeras redes de distribución regional. No lo hizo como jefe, sino como simple enlace. Era ese hombre que conocía a alguien, que conocía a otro, pero incluso en aquel rol menor, su rasgo más peligroso empezó a manifestarse enseguida. Una memoria casi fotográfica para guardar los nombres, las deudas y los favores. Recordaba perfectamente quién había fallado, quién sí había cumplido, quién solía mentir bajo presión y quién se mantenía siempre firme. En un mundo donde la información equivalía a tener poder, Jabón se dedicó a acumularla con la paciencia de quien sabe exactamente para qué la va a usar. El apodo aterrizó en aquellos años: Jabón tramposo, escurridizo y casi imposible de atrapar. Según varios testimonios recopilados por periodistas colombianos que decidieron investigar su trayectoria, ese nombre no fue un insulto, fue una descripción literal. Cada vez que alguna autoridad local intentaba cerrarle el cerco, resulta que Varela simplemente ya no estaba. Cada vez que un rival intentaba adivinar su próximo paso, él ya había cambiado de dirección. El apodo se le quedó grabado, sencillamente porque era exacto. Durante los años 80, mientras Pablo Escobar levantaba su mito en Medellín y el cartel de Cali afianzaba su dominio en el sur del valle, Wilber Varela operaba oculto en las sombras de ambos. Primero como un simple enlace regional, después aportando logística y finalmente como una figura con poder absoluto sobre una zona que las grandes mafias todavía no lograban controlar por completo: el norte del Valle del Cauca. Hablamos de esa franja de tierra entre Cali y el eje cafetero, atravesada por ríos revueltos, caminos de tierra y comunidades enteras que preferían no hacer preguntas. 3 momentos clave marcaron su ascenso. Corría 1990. Varela consolidó su propio equipo de distribución, abriendo rutas directas hacia Buenaventura, ese puerto del Pacífico que, justo en aquellos años, apenas comenzaba a convertirse en la principal puerta de salida para la cocaína colombiana rumbo a México y Centroamérica. Él no era el dueño absoluto del puerto, pero sí era uno de los pocos tipos capaces de mover toneladas enteras por ahí, sin perder mercancía ni derramar sangre. En 1993, cuando Pablo Escobar cayó muerto sobre un tejado de Medellín con una bala atravesándole la cabeza, todo el equilibrio de poder en Colombia terminó fracturándose. Cali intentó llenar ese enorme vacío. Varela solo observó. Tomó nota de todo y empezó a tejer alianzas con otros jefes del norte del valle que compartían su misma conclusión. El momento para actuar era ahora. En 1995, cuando los hermanos Rodríguez Orejuela terminaron capturados y la estructura de Cali se vino abajo en pocos meses, Wilber Varela, junto a un pequeño grupo de socios, entre ellos Diego Montoya, Víctor Patiño Fomeque y Juan Carlos Ramírez Abadía, absorbieron rápidamente todas las rutas.
los preciados contactos internacionales y una buena parte del personal del imperio caído. Lo que surgió de aquella absorción no llevaba un nombre oficial. No tenía un jefe absoluto ni una jerarquía definida. Lo bautizaron como el Cartel del Norte del Valle. Durante los siguientes 10 años, esta sería la red de narcotráfico más temible y poderosa de toda Colombia. Pero existía un fallo estructural desde su origen que nadie quiso reconocer en aquel entonces. Un error ciego que años más tarde terminaría costando más de 2.000 vidas. Habían levantado un imperio apoyado sobre una alianza entre iguales. Y los iguales, cuando hay demasiado dinero sobre la mesa, casi nunca se mantienen iguales durante mucho tiempo. La verdad es que esta red no nació siendo una estructura formal. Nació como un pacto de sangre, un acuerdo entre hombres que ya habían sobrevivido a Medellín y a Cali, a las masacres de los 80 y a las cacerías de los 90, tipos duros que entendieron, a base de golpes, que la delgada línea entre vivir o morir en este negocio jamás dependía de cuántas armas pudieras comprar, ni de cuánta plata tuvieras guardada. Dependía de cuánto tiempo lograras mantenerte completamente invisible. Y en 1995, con Cali hecho pedazos, y el gobierno colombiano festejando falsos triunfos que apenas marcaban el inicio de una época mucho más oscura. Esos hombres no se reunieron en oficinas lujosas ni salas de juntas. Se sentaron en fincas perdidas del norte del valle, rodeados de espesa selva y cultivos de caña. Ahí decidieron que el negocio seguiría adelante, pero esta vez nadie sería el nuevo Pablo Escobar, ni otro Gilberto Rodríguez Orejuela. Tampoco habría un rostro central que concentrara todo el mando y atrajera todo el riesgo. Serían varios jefes. Esa única decisión fue, al mismo tiempo, el mayor acierto estratégico de toda su historia y la mismísima semilla que garantizó su destrucción. A diferencia de quienes los precedieron, esta nueva organización criminal operaba de la forma en que los expertos describirían años más tarde como una red criminal totalmente descentralizada, donde cada socio principal controlaba su propio territorio, sus rutas y a sus propios sicarios. Wilber Varela dominaba la zona desde Bugala Grande hacia el norte. Diego Montoya mandaba en el corredor entre Cartago y el eje cafetero. Víctor Patiño Fomeque dirigía los laboratorios ocultos y toda la logística química. Juan Carlos Ramírez Abadía gestionaba las alianzas internacionales, haciendo especial foco en México. Nunca tuvieron una sede central, tampoco manejaban una cuenta bancaria compartida, ni un solo teléfono que al ser interceptado pudiera derrumbar la red. Solo había acuerdos, porcentajes fijos, territorios sagrados. Y mientras la palabra se respetara, aquella máquina funcionaba con un nivel de eficiencia que la DEA tardaría años en poder comprender por completo. Los cálculos indican que entre 1995 y el año 2002, su etapa más sólida, lograron coronar hacia Estados Unidos y Europa entre 500 y 800 toneladas de cocaína al año. Para poner semejante volumen en perspectiva, una sola tonelada de mercancía pura, vendida al por mayor en Miami durante esa época, dejaba entre 15 y 20 millones de dólares. 500 toneladas anuales significaban ingresos brutos de entre 7.500 y 10.000 millones, mucho más que el Producto Interno Bruto de varios países centroamericanos juntos. Ningún banco oficial en toda Colombia tenía la capacidad para manejar semejante avalancha de billetes. Pero el primer gran tesoro de este grupo no fue el dinero, fue la geografía pura. El norte del Valle del Cauca es básicamente un inmenso laberinto natural. Ríos fantasma ausentes en los mapas, senderos de tierra escondidos que logran conectar pueblos marginados con pequeños puertos fluviales que los antiguos carteles jamás lograron explotar a fondo. Y sobre todo, Buenaventura, ese inmenso puerto, asentado directamente sobre el Océano Pacífico, fue durante los años 90 el equivalente marítimo de lo que Norman K. representó para Carlos Leder en los 80. Un punto de embarque con capacidad casi industrial, sostenido por una corrupción brutalmente institucionalizada. Su posición geográfica recortaba semanas enteras de navegación en las rutas hacia México. Varela y su gente no descubrieron Buenaventura para mover drogas, pero la convirtieron en una máquina industrial. De acuerdo con informes judiciales posteriores y testimonios filtrados de colaboradores que declararon desde el más absoluto anonimato,
El cartel diseñó un complejo sistema de contenedores trucados para ocultar cargamentos enteros de cocaína bajo exportaciones legales de frutas tropicales, madera procesada y otros productos manufacturados. Los enormes cajones metálicos salían de Buenaventura respaldados por documentación impecablemente falsificada. Superaban sin problemas las inspecciones de aduana previamente compradas y llegaban directos a puertos de México, Centroamérica y, en ocasiones, zarpaban directo hasta España o Portugal. Los gastos operativos para aceitar la corrupción portuaria en Buenaventura, según relatan fuentes ligadas al caso, sobrepasaba fácilmente los $2 millones cada mes. Dinero en efectivo repartido entre inspectores de aduana y capitanes marítimos y funcionarios de inteligencia regional. 2 millones al mes, 24 millones anuales, para el cartel, esto representaba menos del 0,3% de sus millonarios ingresos estimados. A cambio, garantizaban la vía libre para cargamentos que valían miles de veces más. La segunda ruta principal avanzaba por tierra hacia el norte a través del eje cafetero. Atravesaba Antioquia, cruzaba directo hacia Urabá, y desde ahí salía hacia Panamá. Este camino resultaba bastante más lento, muchísimo más cara y también más expuesta, pero servía como alternativa vital cada vez que las autoridades aumentaban la presión sobre Buenaventura. Operaba de una manera complementaria, permitía fragmentar la droga y reducir el riesgo brutal de sufrir pérdidas totales. La tercera vía era aérea, algo menos sistematizada que en los tiempos del éter, pero igual de efectiva. Pistas clandestinas operando en el valle. Allá en Córdoba y en los llanos orientales recibían aviones privados transportando cargamentos medianos. Llevaban entre 300 y 600 kilos por vuelo directo hacia Honduras, Guatemala y México, justo donde los carteles mexicanos, en especial la gente de Sinaloa y el cartel del Golfo, recibían toda la mercancía. Ellos asumían la distribución final dentro de Estados Unidos. La hacienda Finca El Vergel no era la simple casa de Wilber Varela, funcionaba como el equivalente exacto a la capital de un estado. El lugar clave donde tomaban grandes decisiones, resolvían graves disputas, sellaban pactos de sangre y, si tocaba, ejecutaban condenas a muerte. Según varios testimonios reales recogidos por investigadores colombianos, aquella propiedad en Bugala Grande abarcaba varios cientos de hectáreas de tierra muy fértil, todo en el flanco occidental de la Gran Cordillera Central. Tenía su acceso fuertemente controlado desde la carretera principal. Subiendo por un camino privado de más de 3 kilómetros de largo, esa casa principal superaba las 20 inmensas habitaciones, garaje para 12 vehículos, generador eléctrico, un sistema propio de comunicaciones cifradas y toda una zona de seguridad perimetral plagada de cámaras y guardias fuertemente armados las 24 horas. Para los hombres que vivían y operaban en el Vergel, la finca era simultáneamente hogar, cuartel general y juzgado. Las tensas reuniones entre socios del cartel ocurrían justo allí. Los pagos para colaboradores llegaban allí. Y los que traicionaban a la organización, según fuentes cercanas al oscuro caso, a veces desaparecían allí mismo, alrededor del Vergel. Varela levantó toda una red de propiedades satelitales, fincas algo menores en municipios cercanos, casas blindadas de seguridad en Cali, lujosos apartamentos en Bogotá, todos registrados a nombre de testaferros, permitiéndole moverse entre distintas ubicaciones sin ningún patrón predecible. Según detallados reportes del Espectador e investigaciones judiciales posteriores, era una práctica bastante habitual entre los líderes del cartel cambiar de residencia. Jamás establecían rutinas fijas que la policía pudiera rastrear. Ningún imperio criminal de esa escala logra sobrevivir sin fuerza, y el cartel del norte del valle tenía fuerza de sobra. Se calcula que durante su mayor expansión, entre 1998 y 2002, sus letales estructuras armadas combinadas del cartel contaban con más de 3.000 hombres activos, puro sicario, escoltas armados, exploradores y un denso personal de seguridad permanente. No era un ejército convencional, era una vasta red de células independientes. Cada una respondía a un jefe regional y podía ser activada o desactivada según la pura necesidad operativa. El reclutamiento seguía una lógica económica brutal, aunque bastante comprensible. En los municipios del norte del valle,
con un desempleo por encima del 40% y un salario mínimo que ni rozaba los $200, el cartel pagaba entre 800 y 1.500 mensuales a jóvenes sin ninguna perspectiva de futuro. La cruda matemática resultaba aplastante. Literalmente ninguna empresa legal en la región lograba competir con semejantes números. No hubo rechazo masivo. Hubo fila para entrar, pero la parte más sofisticada del inmenso aparato de seguridad no era el músculo bruto, era la inteligencia. El cartel penetró estructuras de la Policía Nacional, del DAS y de varias unidades militares regionales, una profundidad que las investigaciones posteriores revelarían como algo sistemático, nunca accidental. Según las acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, altos oficiales con acceso a inteligencia pura recibían pagos constantes a cambio de alertar al cartel sobre operativos ya planeados, revelar identidades de informantes y filtrar movimientos de unidades especiales. Cuando la DEA planificaba alguna operación contra las estructuras del norte del valle, el cartel muchas veces lo sabía incluso antes de que los propios agentes recibieran sus órdenes de despliegue. El 10 de abril de 1999, en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, encontraron los cuerpos de 7 hombres tirados en una finca abandonada, todos y cada uno ejecutados con un disparo certero en la nuca. Todos tenían menos de 30 años. Según la investigación judicial que vino después, los 7 eran simples miembros de una célula de distribución. Habían desviado fondos del cartel durante varios meses. Unas cantidades que, según fuentes muy cercanas al caso, apenas superaban unos cuantos miles de dólares en total. ¿7 vidas perdidas? Aquella proporción no fue accidental, era un mensaje. En el oscuro mundo del cartel del norte del valle, la violencia extrema jamás era la última opción. Era su lenguaje de gestión más primario, el único mecanismo para mantener la disciplina en una organización criminal que no podía recurrir a tribunales, contratos, ni ningún otro tipo de mecanismo legal. Si alguien fallaba, si alguien robaba o si alguien hablaba de más, la respuesta era exactamente la misma, y siempre era veloz, asegurando que el mensaje llegara antes de que alguien más tuviera tiempo de considerar esa misma traición. Varela, según varios testimonios de colaboradores procesados tiempo después, era particularmente metódico con la muerte. Jamás tomaba decisiones de violencia en caliente. Las tomaba siempre después de verificar, después de confirmar cada detalle. Solo después de asegurarse que el sangriento mensaje enviado fuera exactamente el que necesitaba ser escuchado, esa inmensa frialdad era justo lo que lo diferenciaba de tantos otros contemporáneos, volviéndolo infinitamente más peligroso. Con ingresos brutos estimados en miles de millones de dólares cada año, el mayor problema del cartel del norte del valle no era producir el dinero, sino hacerlo desaparecer sin rastro. El lavado de activos criminal operaba simultáneamente en múltiples capas complejas. La primera capa era puramente local, negocios manejando efectivo en ciudades colombianas, restaurantes, concurridas estaciones de gasolina, simples ferreterías, almacenes de ropa, recibiendo inyecciones masivas de dinero sucio, cuidadosamente mezclado con sus ingresos legítimos. Negocios fantasma que facturaban el doble o hasta el triplicaban sus ventas reales con el excedente para absorberlo como ganancia legítima. La segunda capa de lavado era regional, comprando enormes fincas y propiedades rurales adquiridas mediante testaferros en el valle, Rizar, Alda, Quindío y Antioquia. Según las investigaciones formales de la Fiscalía colombiana, el cartel llegó a controlar en total propiedades rurales equivalentes a más de 40 hectáreas, combinadas durante su periodo de mayor expansión. Era tierra más que suficiente para alimentar a toda una ciudad mediana, tierra comprada con dinero de la cocaína y registrada a nombre de campesinos, familiares muy lejanos y prestanombres profesionales. La tercera capa del sistema era internacional. Usaban cuentas en Panamá, Islas Caimán y bancos europeos, canalizando todo hábilmente a través de empresas fachada de importación y exportación, registradas en jurisdicciones de mínima supervisión regulatoria. Así, el dinero ingresaba directamente como inversión extranjera, luego salía disfrazado de dividendos o préstamos corporativos. Finalmente llegaba a enormes propiedades en Miami, Madrid o Ciudad de México, respaldado por una historia contable bastante compleja para resistir cualquier auditoría superficial.
Entre 1999 y 2002, el Cartel del Norte del Valle alcanzó lo que analistas de seguridad luego describirían como su etapa de dominancia absoluta. Las rutas de tráfico funcionaban a la perfección y los socios respetaban cada territorio. La gran corrupción institucional les garantizaba un margen de seguridad operativa increíble. Ningún otro cartel colombiano anterior había logrado sostener algo así por tanto tiempo. Pero en 2002 las cosas cambiaron. Los viejos acuerdos entre socios comenzaron a crujir. Las serias disputas por porcentajes de rutas compartidas, muy especialmente el corredor hacia Buenaventura, desataron tensiones que aquellas reuniones en fincas ya no lograban resolver. Diego Montoya, según reportes judiciales, comenzó a expandir agresivamente su propia área de influencia sobre territorios que Varela consideraba intocables. Las conversaciones entre ambos se volvieron bastante más cortas. Los simples intermediarios reemplazaron el contacto directo entre los líderes. Y entonces, justo en 2003, alguien intentó asesinar a Wilber Varela. El intento fracasó. Jabón sobrevivió. Pero en el momento en que sonó ese primer disparo entre socios, aquel gran cartel que había construido todo su poder bajo la promesa de que los iguales podían coexistir, se desmoronó en la práctica. Lo que vino después no fue el colapso de un imperio, fue algo muchísimo peor. Existen guerras que se pierden luchando en el campo de batalla, y hay guerras que se pierden justo en el instante en que decides que tu socio de ayer es tu enemigo de hoy. La guerra interna del Cartel del Norte del Valle no comenzó jamás con una declaración. No hubo ultimátum. Todo arrancó con un disparo que falló el blanco, y con la terrible pregunta que ese balazo dejó flotando en el aire sin ninguna respuesta. ¿Quién lo había ordenado? En 2003, Wilber Varela logró sobrevivir a un brutal intento de asesinato cuya autoría nunca llegó a confirmarse públicamente. Pero Jabón ya tenía su propia lista de sospechosos. Y en su oscuro mundo, una simple sospecha no requería ningún juicio. Exigía una respuesta inmediata. No hubo negociación alguna. Nada de mediaciones ni reuniones de emergencia entre los socios. Lo que hubo fue un silencio sepulcral. Y justo después del silencio, corrió la sangre. Esa fractura entre Wilber Varela y Diego Montoya, conocido en los archivos judiciales como Don Diego y entre sus hombres como Rasguño, fue verdaderamente el eje central de aquello que la Policía Nacional de Colombia documentó después como uno de los conflictos armados internos más letales de toda la historia criminal colombiana. Entre 2003 y 2008, estiman que más de 2.500 personas murieron por consecuencia directa o indirecta de esa brutal guerra. Este aterrador saldo agrupa sicarios de ambos bandos, colaboradores sospechosos de doble lealtad y muchísimos testigos incómodos, funcionarios corruptos que cobraban sobornos de ambos lados al mismo tiempo y terminaron descubiertos, también miles de civiles que tuvieron la pésima fortuna de pisar el lugar equivocado justo cuando se saldaban las cuentas, 2.500 personas asesinadas en 5 años, todo bajo un conflicto que el mundo entero nunca supo que estaba ocurriendo. La dinámica de esta guerra resultaba ser peculiarmente moderna. No existían frentes de batalla convencionales, tampoco había líneas de control territorial que estuvieran claramente delimitadas. Era pura guerra de información e infiltración constante, con la traición administrada como política interna. Cada bando intentaba a toda costa penetrar la compleja estructura rival, identificar a sus colaboradores clave y anticipar sus movimientos. Cualquier reunión presencial era una posible trampa mortal. Cada llamada telefónica, un riesgo letal. Cada hombre de confianza podía ser un agente doble. En semejante ambiente, la paranoia no era para nada una disfunción. Era una pura habilidad de supervivencia básica. Según reportes del diario El Espectador y varias investigaciones judiciales posteriores, Varela desarrolló durante todos esos años un complejo sistema de compartimentación extrema. Ningún subordinado llegaba a conocer más información de la estrictamente necesaria para ejecutar su función específica. El capo cambiaba constantemente de ubicación, no tenía ningún patrón predecible, limitaba casi todo contacto directo, incluso con sus lugartenientes más cercanos. Definitivamente era el hombre más poderoso de todo el norte del valle. Y al mismo tiempo, uno de los más aislados. Ese poder absoluto terminó convirtiéndolo en prisionero de sí mismo,
Y mientras Varela y Montoya se destruían mutuamente a sangre fría, otra fuerza avanzaba muy en silencio: el Estado colombiano. Ahora contaban con mejores recursos y una verdadera voluntad política renovada bajo la famosa política de seguridad democrática. También traían una cooperación firme con la DEA y el Departamento de Justicia estadounidense. Un apoyo que en años anteriores había sido mucho más diplomático que real. El primero en caer de todos fue Víctor Patiño Fomecki, el químico. Su sorpresivo arresto en 2002 y su posterior extradición a los Estados Unidos fue verdaderamente el primer gran golpe estructural contra todo el cartel. No porque Patiño fuera el capo más poderoso, sino porque fue el primero que decidió hablar. Su enorme cooperación con las autoridades estadounidenses abrió una enorme grieta en el muro de silencio que el cartel logró mantener durante años. Patiño empezó a entregar nombres exactos, mapas de rutas y esos mecanismos financieros complejos que los investigadores jamás habían logrado confirmar por otras vías. El primero que decide traicionar es quien siempre define el ritmo de todos los que siguen. Llegó octubre de 2007, Diego Montoya, alias Rasguño, el enemigo más mortal de Varela. Ese hombre cuya brutal guerra costó miles de vidas, fue capturado por fuerzas especiales colombianas durante un enorme operativo militar en el departamento de Valle del Cauca. Terminó extraditado hacia los Estados Unidos en 2008 y juzgado en Florida en 2009. Recibió 45 años de prisión federal, sin opción de libertad anticipada ni un solo acuerdo sustancial. 45 años de encierro. El intocable capo que ordenó cientos de muertes ahora recibiría sus 3 comidas diarias atrapado en una celda federal de Florida, mientras todas sus víctimas seguían sin identificar en esas fosas comunes del Valle del Cauca. Ese mismo año, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, cayó en Brasil. Su historia de fuga da para un libro entero. Ramírez Abadía pasó por el quirófano más de 10 veces. Se hizo de todo para borrar sus rasgos de la cara. Cambió tanto que la gente de su círculo de toda la vida veía sus fotos recientes y no sabía quién era. Lo extraditaron a Estados Unidos el 25 de agosto de 2008. Al ADN ningún bisturí lo engaña. Para finales de 2007, Wilber Varela quedaba como el último sobreviviente de la cúpula original del cartel del norte del Valle. Sus socios estaban muertos o presos. Sus peores enemigos ya habían caído. 15 años armando rutas, solo para ver cómo otras bandas se las quedaban o las hacían pedazos. Y él se quedó completamente solo allá en Venezuela. Ese país fue su último cartucho. No lo eligió, le tocó. Colombia estaba bloqueada por los militares. La cacería y la presión de extradición quemaba. Varela tuvo que cruzar la frontera hacia territorio venezolano. Fuentes del caso dicen que ahí mantenía nexos con redes locales. Le daban algo de oxígeno y protección para operar, pero ese blindaje venezolano cobraba peaje. El precio era depender de otros. Justo el tipo de cadena que Jabón esquivó durante toda su vida criminal, acabó en Mérida, una ciudad fría y andina en el occidente venezolano. Varela se metió en un hostal cualquiera. Ni mansiones de lujo, ni fincas blindadas. Un hostal. El mismo hombre que mandó a levantar el vergel con 20 habitaciones y radios cifradas, ahora dormía en un cuarto barato. Era un lugar anónimo, o al menos eso le pareció a él. Elis Contreras era de los pocos que sabía el punto exacto donde dormía Jabón esa noche del 30 de enero de 2008. Pertenecía a ese círculo minúsculo de escoltas que Varela logró retener en sus últimos meses en Venezuela. Uno de esos hombres en los que tuvo que confiar a la fuerza, porque sin un mínimo de confianza es imposible durar vivo una sola semana en ese negocio. Contreras entró, disparó y se fue. Wilber Varela, alias Jabón, el fantasma que por 20 años fue imposible de cazar, el tipo que sobrevivió a un atentado en 2003, el que vio morir a cada socio y enemigo antes que a él, acabó muerto en un cuarto de hostal en Mérida, Venezuela, con 50 años recién cumplidos. 0 tiroteos, 0 persecuciones de película. Faltaron todas las escenas épicas que el cine nos vende sobre capos de la droga. Solo un cuarto sucio, un hombre solo, y el plomo de alguien en quien confiaba ciegamente. La finca El Vergel terminó confiscada por las autoridades colombianas.
Todo entró en los trámites de extinción de dominio tras el fin del cartel. Ese terreno, que alguna vez fue el símbolo de poder de Varela en todo el Valle del Cauca, se lo quedó el Estado. Una buena porción de las tierras que le quitaron al cartel terminó en planes de reforma agraria. Se las entregaron a familias campesinas desplazadas por la guerra. Una ironía cruda que la historia escupe sin anestesia. Esa tierra pagada con cocaína, sudada por gente que no tenía más salida, volvía a manos de los que jamás tuvieron nada propio. Lo que sobró en la finca es el retrato de lo que esperas ver cuando el poder se esfuma de golpe. Sillones tragando polvo, paredes cayéndose a pedazos, un equipo de radios que nadie tocó porque nadie supo jamás cómo prenderlo. Y según cuenta la misma gente de la zona que hablaron con periodistas locales, ahí quedaron unos zapatos de cuero negro en la puerta de atrás, intactos por años. Las rutas del narcotráfico no murieron con sus jefes, solo se hicieron pedazos. Informes de inteligencia colombiana y agencias internacionales muestran que las redes del norte del valle terminaron devoradas por nuevos grupos. Las bandas criminales emergentes tomaron el control. En ciertas rutas, fueron mafias internacionales las que aprovecharon las ruinas del cartel para clavar su bandera. Ese hueco de poder que dejó el norte del valle costó años en calmarse. Y mientras los capos se acomodaban, los pueblos del Valle del Cauca pagaron los platos rotos con vacunas, destierro y balas de todos los días. Los hijos de Wilber Varela nunca heredaron un imperio, heredaron una cruz. Un apellido que en muchos pueblos del Valle del Cauca sigue provocando terror o silencio, según a quien le preguntes. La sangre directa de Varela, según la prensa colombiana, pasó los años siguientes tragando saliva en el anonimato. No el perfil bajo del millonario, el silencio asfixiante de la pura supervivencia. ¿Y las víctimas? Esos más de 2.500 cadáveres de la guerra entre Varela y Montoya, sumados a los muertos que dejó armar el cartel, siguen siendo carpetas sin resolver en algún juzgado. Madres que enterraron hijos, padres o hermanos por esa guerra fantasma, solo encontraron la misma respuesta podrida del Estado. Lo que siempre les toca a las víctimas incómodas, silencio de escritorio y el paso del tiempo. Diego Montoya purga su condena en una cárcel gringa de máxima seguridad. Elvis Contreras, quien le disparó a Jabón, se lo tragó la tierra tras el crimen. Fuentes del caso dicen que Venezuela jamás lo procesó de verdad. Hoy su rastro no existe, y Wilber Varela acabó bajo tierra, muy lejos de Roldanillo, lejos del Valle del Cauca, lejos de la cuna del negocio, en Venezuela. El país al que capitó buscando el único lujo que su dinero sucio no podía comprar en ninguna parte, un escondite seguro. Tras 20 años caminando por donde estos imperios nacieron y se pudrieron, después de mirar a los ojos a los que apretaron el latillo y a los que perdieron su sangre en el fuego cruzado, hay una duda que sigue martilleando en mi cabeza. No hablo de la plata, tampoco hablo de los muertos. Es una pregunta mucho más simple y mucho más jodida. ¿En qué momento exacto un hombre decide que esa ruta elegida vale muchísimo más que todo lo que perderá al cruzarla? No tengo una respuesta absoluta para eso, pero sí sé que después de investigar la historia de Wilber Varela durante tantos meses, lo que realmente me revolvió el estómago no fue la inmensa escala de su imperio, ni la guerra brutal. Fue algo mucho más íntimo. Fue esa cruda imagen de un hombre de 50 años pasando la noche en un hospedaje cualquiera en Mérida, Venezuela, completamente aislado de su tierra, lejos de su propia familia. Sin aquel inmenso ejército privado que había armado a sangre y fuego, sin las fincas, sin un solo socio de los que compartieron todo ese poder absoluto con él, estaba ahí, rogando por un día más de vida, atrapado en una habitación miserable que no reflejaba el gran imperio criminal que levantó. Ese es el verdadero final de esta historia. No fue la bala, no fue la traición de Elvis Contreras. El cierre definitivo es simplemente ese hombre acorralado en un cuarto. Es exactamente la imagen opuesta a todo lo que supuestamente buscaba al empezar. Aquello que forjó durante 30 años. El poder absoluto, el dinero sucio, esa red gigante de lealtades compradas, simplemente no pudo acompañarlo hasta ese cuarto. Nada de eso cabía en una simple habitación de hospedaje. Y viéndolo así, la caída de Jabón no retrata únicamente la vida de un capo narcotraficante colombiano. Es el reflejo exacto de lo que le pasa a cualquier proyecto de vida levantado sobre cimientos podridos.
una estructura incapaz de aguantar cuando la presión asfixia de verdad. Hay algo en esa escena que me persigue, y honestamente creo que no debería soltarnos a ninguno de nosotros. No resulta tan difícil comprender por qué un muchacho de Roldanillo, allá por 1975, observaba las escasas opciones disponibles y tomaba ese camino oscuro. Las matemáticas eran brutalmente claras. De un lado, puro trabajo agrícola, un salario miserable, un futuro minúsculo y totalmente predecible. Del otro lado, billetes reales y respeto automático, esa sensación de control sobre tu destino que la pobreza jamás te dará. Esto no justifica nada. Es simplemente una disección de cómo funcionaba la máquina. Pero existe un detalle clave en toda esta historia de Wilber Varela que exige muchísima más atención de la que suele recibir. El cartel del norte del valle logró reclutar a más de 3,000 hombres durante su pico de máxima expansión. Tipos que aceptaban entrar porque la organización pagaba entre $800 y $1,500 al mes. Todo esto en zonas marginadas donde el salario mínimo ni siquiera rozaba los 200. La verdadera pregunta que los gobiernos jamás se hicieron con suficiente seriedad no es por qué diablos aceptaban esos jóvenes. La duda es por qué el sistema económico formal fue tan brutalmente incapaz de ofrecerles alguna alternativa real que lograra competir. Repito, nadie busca justificar la violencia criminal. Se trata de abrir los ojos y entender que, mientras exista un abismo tan gigantesco entre lo que te brinda la economía formal y las sobras de la economía criminal, las filas de sicarios no van a vaciarse solo porque encierren a un capo. El ciclo seguirá su curso porque la oferta sigue exactamente intacta. Esa necesidad humana de buscar una vida digna no se esfuma mágicamente con un gran operativo militar. La verdadera solución no arranca cazando carteles, empieza cerrando esa enorme brecha. Y aquí hay un segundo punto. La trayectoria de Varela nos escupe una verdad con una claridad tremenda que ningún manual teórico podría irralar jamás. El cartel del norte del valle jamás cayó por culpa de sus rivales externos. Se hizo pedazos desde adentro. Colapsó por la imposibilidad absoluta de sostener lealtades dentro de un sistema donde la única moneda de cambio válida es el terror puro y el efectivo. Dos recursos que jamás podrán comprarte verdadera fidelidad cuando el viento cambia de dirección repentinamente. Diego Montoya y Wilber Varela se necesitaban a muerte en 1995. 10 años después, simplemente se estaban masacrando. Y no porque alguno perdiera la cabeza de repente. Fue porque armaron una tremenda organización criminal que carecía por completo de mecanismos internos para frenar los conflictos sin recurrir a los disparos. Cuando estalló una simple disputa, como ocurre naturalmente en cualquier grupo humano, estaban vacíos, no tenían tribunales, cero árbitros. No existían las reglas claras, solamente tenían fusiles cargados. Cualquier grupo que dependa exclusivamente de la sangre para zanjar sus pleitos internos, ya está sentenciado a devorarse a sí mismo. Y atención, porque esto no aplica únicamente para las mafias. Es una ley de hierro para cualquier estructura humana. Una empresa, tu propia familia, o cualquier comunidad incapaz de procesar un choque de ideas sin arrastrar a todos hacia una destrucción mutua asegurada. La verdadera capacidad de arreglar los problemas sin balas no es una cualidad romántica. Es el muro de carga que decide si algo sobrevive o colapsa. Hay 3 lecciones muy concretas que esta oscura historia de Jabón me dejó grabadas. Y ojo, no sobre narcos, sino sobre nuestra frágil naturaleza humana. Primero, hablemos del aislamiento absoluto del poder. Wilber Varela quemó los últimos años de vida achicando con paranoia su anillo de seguridad. Lo redujo sistemáticamente hasta dejar un círculo tan asfixiante y pequeño que bastaba un solo traidor adentro para derrumbarlo por completo. No fue un simple desliz táctico. Fue el resultado inevitable de forjar un imperio alimentado únicamente por la paranoia constante. Porque cuando dudas absolutamente de todos, acabas siendo esclavo del único aliado en quien decidiste creer. Y esa persona entiende perfectamente el control letal que ejerce sobre ti. El aislamiento jamás protege. Solo concentra todo el peligro en el único flanco que sigue expuesto. La segunda lección es sobre esa engañosa diferencia entre tener control y lograr estabilidad. Varela dominaba rutas, territorios, tropas y toneladas de dinero. Mantenía mucho más dominio sobre su entorno que la inmensa mayoría de las personas en este mundo.
Pero su estabilidad era nula. Ninguna noche le resultaba segura. Ningún escondite era definitivo. Absolutamente ninguna amistad era sincera. El afán de control absoluto y la paz verdadera, en escenarios como este, terminan siendo fuerzas totalmente opuestas. Mientras más te obsesionas con sujetar cada pequeño hilo de tu vida, menos puedes relajarte esperando que la máquina ruede sola cuando giras la cabeza. Y la tercera verdad, brutal, es sobre los propios hijos. En casi cada expediente criminal que me ha tocado desenterrar últimamente, veo un patrón calcado. Se repite con una frialdad mecánica que ya no me asombra en absoluto, pero que francamente todavía me revuelve las tripas. Estos hombres que levantan imperios sangrientos suelen engañarse a sí mismos. Se convencen de que aprietan el gatillo por sus familias, para entregarles exactamente eso que ellos sufrieron al no tener. Buscan comprarles un futuro dorado que la miseria de su infancia jamás habría permitido. Pero no les regalan ninguna seguridad real. Solo les cuelgan un apellido que los vuelve blancos móviles, una herencia tóxica que jamás tocarán sin quemarse. Y los arrastran a una niñez donde el terror de perder al padre es tan físico, tan de todos los días, que deja cicatrices horribles que ningún dinero compra y que ni los años logran borrar. No hay forma de proteger a los que amas construyendo algo que los convierte en un blanco móvil. Pero todas estas reflexiones no cambian la realidad, y los hechos fríos son estos. La finca El Vergel existió de verdad. Wilber Varela existió de verdad. Lo ocurrido al norte del valle entre 1995 y 2008 ocurrió realmente. Y lo que queda hoy en la tierra confiscada, en tantas familias sin respuesta, en más de 2.500 muertos sin caso resuelto, y en aquella oscura habitación de hospedaje allá en Mérida, allí, un hombre de 50 años encontró el final violento de su imperio. Todo esto también es real y merece ser recordado, pero de ninguna manera para glorificarlo. La idea es entenderlo por completo. Esta fue la brutal historia de la finca El Vergel, del mismísimo Wilberela Jabón, y de un cartel que jamás cayó por fuerzas externas, se derrumbó por su propio peso. Una guerra interna que dejó muy claro, con más de 2.500 cadáveres, una cruda lección. El poder construido sobre pura desconfianza siempre termina devorando a sus propios creadores. Es una historia oscura que todo el Valle del Cauca conoce muy bien, pero prefiere jamás nombrar. Una historia que los archivos del DED-DEA esconden en expedientes que tardarán varias décadas en ser desclasificados por completo. Una pesadilla que no terminó con la muerte de Jabón, porque las rutas siguieron operando, los vacíos de poder se llenaron, y el propio sistema que hizo posible a Varela no desapareció ahí con él. Y si esta investigación te atrapó, dale me gusta, suscríbete y activa esa campanita para no perderte los próximos documentales. Pero antes de irte, quiero dejarte 2 preguntas en los comentarios. La primera, ¿crees que el Estado colombiano hizo lo suficiente para intentar proteger a esas comunidades del Valle del Cauca durante los terribles años de guerra interna o las abandonó deliberadamente para que el conflicto se limpiara solo? Y la segunda, Elvis Contreras, el hombre que mató a Jabón, jamás fue procesado formalmente. ¿Llamamos a eso justicia? ¿Impunidad pura? ¿O es la lógica más inevitable de un mundo oscuro donde las reglas solo existen para los que no tienen poder? Deja tu respuesta ahí abajo. Porque 30 años después de nacer el temido cartel del norte del valle, todavía seguimos hablando de Jabón, de ese niño de Roldanillo que nunca debió llegar tan lejos, de aquel imperio sangriento que no debería haber durado tantísimo tiempo, de esa guerra que absolutamente nadie declaró y nadie supo detener, y de una triste habitación de hospedaje en Mérida, donde el criminal más escurridizo del narcotráfico colombiano simplemente esperaba vivir un día más y jamás llegó.